Los entusiastas lo saludaban llamándolo por su nombre, con un tuteo que tenía algo de falso, y preguntaban cosas que yo no lograba entender. Y luego me presentaban, aunque la verdad es que yo no necesitaba presentación alguna, pues durante un tiempo breve, me había carteado con él y sus cartas en cierta forma me habían ayudado. Estoy hablando del año 1981 o 1982, cuando vivía encerrado en una casa de Girona, casi sin nada de dinero ni perspectivas de tenerlo. Y la literatura era un vasto campo minado en donde todos eran mis enemigos, salvo algunos clásicos, y no todos. Yo cada día tenía que pasear por ese campo minado, apoyándome únicamente en los poemas de Arquíloco, y dar un paso falso hubiera sido fatal. Esto les pasa a todos los escritores jóvenes. Hay un momento en que no tienes nada en que apoyarte, ni amigos, ni mucho menos maestros. Ni hay nadie que te tienda una mano. Las publicaciones, los premios, las becas son para los otros, los que han dicho sí, señor, repetidas veces, o los que han alabado a los mandarines de la literatura, una horda inacabable cuya única virtud es su sentido policial de la vida. A esos nada se les escapa, nada perdonan. En fin, como decía, no hay escritor joven que no haya sentido así en algún momento de su vida. Pero yo por entonces tenía 28 años y bajo ninguna circunstancia me podía considerar un escritor joven. Estaba en la inopia. No era el típico escritor latinoamericano que vivía en Europa gracias al mecenazgo y al patronazgo de un Estado. Nadie me conocía y yo no estaba dispuesto ni a dar ni pedir cuartel. Entonces comencé a carterearme con Enrique Lin. Por supuesto, yo le escribí primero. Su respuesta no tardó en llegarme. Una carta larga y de mal genio, en el sentido que damos en Chile al término mal genio, es decir, hosca, irascible. Le contesté hablando de mi vida, de mi casa en el campo, en uno de los cerros de Girona, delante de mi casa en la ciudad medieval, detrás del campo o el vacío. También le hablé de mi perra, Laika, y le dije que la literatura chilena, salvo dos o tres excepciones, me parecían una mierda. Este es el cuento Encuentro con Enrique Lin, de la colección Putas Asesinas de Roberto Bolaños. Ahí está el. Ahí está el hombre. Ujú. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué te pareció este? Ya es el último cuento de la colección. Con esto damos por finalizada esta serie de videos, pero también ha sido hemos estado un buen tiempo con esta colección ya. Sí, Sus 3 meses tal vez por ahí. sí, Em, en Puede realidad. ser. Ah, Y esto simbólicamente igual finaliza esta serie de videos y también finaliza la colección de cuentos. ¿Qué te pareció el cuento? También en sí, pero también pensando acá como que es la conclusión de esto, de la colección de cuentos, como cierre. sí, en realidad me gustó que terminara de esta forma. Entra, ya lo había dicho, entra de una manera muy espectacular. Es la entrada en escena con el Ojo Silva y terminamos con el que al menos en el índice me parecía el más atractivo Mm, por título. sí. Encuentro con Enrique Lin. Ya me intrigaba y era atractivo. Entonces, al ir avanzando y encontrarnos con grandes sorpresas de todo tipo, ya sea en estructura, en impresiones, terminamos con una jugada más clásica de Bolaño, como habíamos dicho, con Bolaño refiriéndose a la literatura, pero más que aquí a la literatura, yo creo que, sino con una figura importante, un poeta chileno del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y, pero a diferencia de lo que teníamos con el cuento anterior, que es más sobre carnet de baile, sobre
Neruda, la figura de Neruda, Mm, algo que viene a atravesar toda la literatura chilena. La presencia y la figura de Lin tiene una carga mucho más emocional para mm, Bolaño. mm, Esa es la gran diferencia. Y por lo mismo no le da un punteo, no da, sino que lo posiciona en, en un escenario, eh, en sí, en un encuentro de poetas, mm, en un bar. Y también hay humor, hay un poco de absurdo en esta narración. Y finalmente hay algo metafísico también, es onírico, surrealista. mm, Y terminamos con un Bolaño y con Lin caminando en la calle, en una calle propia de su mundo y una- con aceras. Bueno, ya no voy a ensuciar esto porque es el final con el que voy a terminar. Y con algo muy entrañable, como si nos encontramos en la primera parte de este cuento. Cuando digo la primera parte, es con el cuento anterior y que él lo menciona, de esa búsqueda de matar al padre. Aquí nos encontramos con el padre con el que quiero tener, ¿sí? mm, Que paradojalmente me lo encuentro muerto. mm, Mm, y, y eso es bien bonito y bien súper potente y triste también al mismo tiempo, porque, y por, bueno, porque así es la vida muchas veces, y nos toca que nos toca, pero más allá de eso, la figura de Lynn, para los que han visto esa clásica entrevista de Bolaño con otro periodista chileno también conocido en Canal 13, cable, Bolaño se refiere en un momento que Lin casi le salvó la vida, y no por su obra, sino por darle, por darle bola, ¿sí? Por sí, responderle una carta, simplemente. En un momento en que la estaba pasando muy mal y que más allá del tema material, le iban a cancelar la visa o no sé qué permiso tenía para estar en España, pero ese ya no joven poeta mm, eh, no tenía ninguna perspectiva en su vida y que una persona del calibre y de la talla de Lin le haya respondido debió haber significado todo para ese Bolaño. mm, Y esa es la razón por la que yo creo que eh, tiene un encuentro con él, la diferencia con Neruda. Su, su tótem, su viejo sabio, su arquetipo ese de viejo sabio es Lin, no es otro. Y eso es lo que yo intenté o interpreté de este cuento. Así que muy, muy, muy bonito, me gustó mucho. Mm. sí. Sí, no, a mí también me gustó harto como cierre también para la colección de cuentos. Creo que sí, es como... Los otros son como más, o sea, pensando como en sus referentes también dentro de la poesía, pensé que estamos hablando de narrativa acá, estamos hablando de sus cuentos, Sí. pero claramente eh, es diferente a Neruda y no sé, incluso a Parra, porque con Enrique Lindsay tiene una correspondencia, entonces sí hay algo más allá de como lo netamente literario, como idealizado, medio intelectualizado tal vez, y como netamente como me relaciono con la obra de esta persona y con la biografía, pero no con Enrique Lin, como tienen una relación de tú a tú. Entonces eso la convierte inmediatamente en algo diferente a cualquier otro poeta que lo pudo, en el que pudo haber él hallado como cierta semejanza o apadrinamiento. Aquí como que hay algo diferente, hay algo más entrañable, más íntimo, más sentimental.
eso de lo que tú refieres de que le salvó la vida, también aparece mencionado, no con esas palabras, pero sí está de alguna forma dicho, más o menos en el extracto que ya que leí al comienzo, de que estaba viviendo con poco o nada de dinero y sin perspectivas de tenerlo. Y él, Enrique Lin, lo incluye en una antología. Eh, entonces, y más encima de ahí aparece esto de que Enrique Lin empieza a hablar esto de los seis tigres de la literatura chilena de los 80. Y ahí también ayuda mucho, contribuye mucho a que se haga nombre de estos poetas. Él contribuye mucho, que en este caso son el mismo, obviamente, Roberto Bolaño, Juan Luis Martínez, Rodrigo Lira, Claudio Bertoni, Diego Maquieira, y uno se me está yendo. Muñoz, sí, ¿no? Ah, Gonzalo Muñoz, sí, sí. Sí, sí. Sí, Gonzalo Muñoz, son esos seis. Em, y hay algo como, no sé, como muy padre el Lin en ese sentido. Y de como un buen padre, de que les da alas, como que los hace, son tigres. Pese a que ellos Mm, como, él mismo se autopercibe más como un gato que un tigre, pero sí Lin los infla, pues como el padre que infla a los hijos, no como que los achica ni los empequeñece, sino como que les hace, les agranda la imagen, su autopercepción de sí mismos como poetas. Y eso lo encuentro súper bonito. Pese a como que él de ahí como no, nosotros somos gatos y no sé, éramos mucho menos de lo que él creía, pero es la opinión de Enrique Lin, igual pesa mucho. Y más encima el gesto ya en sí es muy entrañable, muy bonito, creo. Em, Me gusta también como la mención de estos otros poetas que son como sus hermanos, en este sentido, que Rodrigo Lira ya había muerto, pero que de alguna forma ha quedado como joven, un poeta joven para el resto de su vida. Eh, y bueno, ahí menciona, le da como sus golpes ahí, sobre todo a Gonzalo Muñoz, que de ahí se hace empresario, una cosa así, trabaja en una empresa de publicidad, nunca más publica un poema. Eh, Ahí como que yo creo que ese es el que más como que le tira un codazo. Eh, y a Claudio Bertoni también, que era básicamente, aquí lo dice, como era un hippie. mm, Es una especie de hippie que vivía a las orillas del mar recolectando conchas y cochayuyos. Maquieira, también que también lo pone como, igual, publicó un par de cosas y se hizo un alcohólico. Eso es todo. Entonces como que no quedan ninguno muy bien parado acá en esta como estos los seis tigres. Pero eso me gustó, me lo encontré muy real también las opiniones que tenía de esto. Esto otra vez, al igual que el cuento anterior, no es ni Arturo Velano, es autobiográfico, es Roberto Bolaño. Eh, sí. y sí, me pareció súper, las partes oníricas, son como medias linchianas, también un poco como en los últimos atardeceres, en esas Mm, partes como que estamos, ¿dónde estamos parados ahora? Como que algo medio raro ahí. Em, pero la parte final sí lo encontré muy entrañable, muy melancólico el final, como que están viviendo como en un lugar imaginario, como en un tiempo imaginario que no es compartido por nadie más, sino solo por él y Enrique Lin. Al final, que están caminando en esta acera, en este bar también, estas fachadas imaginarias, con un tiempo medio imaginario también.
y lo encontré muy, muy bonito, como que la imagen de Lin no es la imagen como en el cuento anterior de Neruda, que Neruda te pena, es como un fantasma, que uno no quiere ver, pero sin embargo está ahí, como molestándote, penándote. Pero en cambio, Enrique Lin es como una memoria mucho más entrañable, mucho más nostálgica, mucho más, porque uno quiso mucho. Am, y no sé, el mismo como estas últimas partes sí me recordaron también como un poco a Enrique Lin mismo, como sus poemas, La pieza oscura, no sé, monólogo del padre con su hijo. Lo encontré muy bonito acá. Tiene algo del, siento, ¿cómo se llama? El relato. Porque Lin también hablaba mucho de estas cosas de padres e hijos y también eh, de ir creciendo también como poeta. Em, pero eso, a mí me gustó mucho, no sabría mucho más que agregar. No sé si tú quieres. Mm. No, sí, me dejaste ahí bien reflexivo y casi como pensando. Solo tengo una antología de Lin, pero ahí hay como un par de ver. Sí, es bueno, es muy bueno. Hay nunca salí nunca salí de algo, del viejo, nunca salí de Chile, Del nunca salí horrible de Chile, nada, algo del así. horrible Chile, sí, nunca salí de nada. Mm, Eh, es muy, es potente y y esa, me gustó mucho lo que dijiste de que ese mundo en que están caminando en la calle, un mundo especial, único, en tiempo único, es solo de ellos, como puede ser el recuerdo de un padre con un hijo en, en esa cápsula y pequeño espacio de tiempo eterno que puede ser, no sé, ir al estadio o el cual sea ese recuerdo vital de infancia que perdura y te sigue y te acompaña y te persigue. Y esto era muy parecido, porque estamos en el bar en la parte inicial y están todos ahí y lo presentan, pero incluso hay absurdo. mm, Se le presenta un tipo que es como un gángster y que piensa que conoce a Bolaño y Bolaño le sigue el juego y después uno no sabe si es verdad o no, pero bueno, hay mucho ruido, hay absurdo, pero después solo están ellos dos, ya todo se acabó y son ellos dos los que tienen acceso a esa noche, a esa oscuridad. Y Y a diferencia de Neruda, como que bien decía, y como para complementar lo que estáis diciendo, Tommy, lo que dijiste, de que Neruda se aparece, es fugaz, o es como lo que decía, es como el Espíritu Santo, que siempre está omnipresente en todo momento, siendo una metáfora cristiana, sí, que podría ser Neruda, pero aquí Lin está como el viejo en las montañas que te va a coger y te va a convidar una agüita de hierba caliente y rica y te va a hacer sentir bien y te va a curar de los males y que ningún doctor con ninguna medicina te ha podido curar. Y ese es como el Lin que me pinta Bolaño, al menos a mí. mm, Y, y que lo haga así, eh, es- no sé, me conmueve mucho, no sé, cada vez que lo voy comentando y como que lo pienso, y por lo que tus comentarios me hacen como ir más allá y es muy bonito, finalmente, este final, el que con el que termina esta colección de cuentos putas asesinas. mm, Eh, sí.
claro. Sí. Acá no hay putas. No. Al comienzo como que hay muchas putas en putas asesinas, Mm, pero de ahí como que empiezan como a desaparecer. Eh, sí. pero volviendo al cuento, sí, yo creo que, bueno, em, tal vez me estoy saliendo, pero igual el cuento es medio meta como de la realidad y todas estas cosas, que, bueno, yo creo que mi poeta favorito de la literatura chilena tiene que ser Enrique Lin. Y creo que igual tiene algo bien especial acá en el sentido de que igual no son muchas las figuras de poetas que llegada a cierto como edad, como que hacen este gesto de, de como estos son los poetas y como darles como harta como, ¿cómo decirles? No sé, como celebrarlos y como, mire, estos. Él fue el primero y el último que lo hizo, creo. No, siento que no, Neruda no hizo eso, Parra no hizo eso, Huidobro no hizo eso, em, y estos tampoco lo hicieron. No devolvieron el gesto. Entonces, igual como que fue el primero y el último, no sé, y creo que eso, aparte del, no cacho mucho de su biografía, pero eso dice cosas muy buenas de él. Porque después de esto como que viven siempre en orfandad un poco los poetas. Em, yo creo que, bueno, todos estos mismos poetas de ahí su obra más importante, no sé, creo que la publican ya en los 80 no sé. Se de Diego Maquieira, un poco también. Juan Luis Martínez, bueno, la nueva novela. Claudio Bertoni, no sé. Creo que él ha sido más prolífico, pero eh, no sé, como que no, también hace fotografía, pero bueno, no, a mí personalmente me carga. Pero em, creo que el gesto es muy bonito, esto de los seis tigres. Y creo que se siente eso como cariño también. Mm, Em, algo más, no sé. Otro tipo de relación con la poesía, que de repente entre estos como otros cuentos también, y el mismo Bolaño de repente lo repite, que es como una cosa más em, de no pararse siempre como hijo, pararse como el hijo huerfanito, que busca un padre que apadrinarse, pero ya, pues, ¿cuántos los poetas se hacen poeta padre y apadrinan? Entonces, como que tal vez estos como que nunca se hicieron poetas padres, siempre fueron como poetas niños, poetas adolescentes, pero nunca se hacen poetas padres. Y Lin sí se hace poeta padre. Y no sé, lo encuentro muy bonito el gesto. Creo que es una buena forma de terminar la colección. Termina. Empieza y termina con una cosa media melancólica. O sea, no media, bien melancólica también. Como que es algo medio como, siento como algo medio de que esto ya no existe sí, ahora. Bueno, mm, esto es 1999 al 2000 en 2 años. Entonces hablaba de esto de los 2000 y pensando hoy en día yo creo que es aún más cierto. Em, sí. No, no imagino. No, no, no. Bueno, no vamos a entrar ahí a hablar de da para largo, hablar del tema generacional, que claro. ha cambiado o no. Pero sí, estoy de acuerdo. Bueno, Tommy, voy a terminar si te parece. Sí. Ah, y antes que eso, si le pueden dar like, me gusta, darle clic a la campanita, si les gustan los videos. Hay muchas más videos, una lista de todo putas asesinas.
Y eso. Sí, 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 sí. Y a ver qué pregunta podemos dejar. Ah, A sí. ver, para que. A ver. Em, Bien, una pregunta ahí, simple, ¿para qué complicarse tanto? Mm. Em, Tal vez con Enrique Lin, no sé. sí, Enrique Lin, sí. ¿Cuál es tu poema favorito de Lin? ¿O Mm. conoces a Lin? ¿Quién es Enrique Lin para ti? Bueno, fueron tres preguntas que hice, pero Sí, sí. eh, sí, hazme un ensayo de Lin. No, es que, cuál es tu impresión de Enrique Lin? Sí. Eso. Ujú. Bueno, vamos, aquí terminamos la colección con esto. Lin decía que lo malo de su medicina, de la medicina que tomaba para seguir vivo, era que de alguna manera ésta lo convertía en conejillo de indias de la empresa farmacéutica. Palabras que en cierta forma yo esperaba oír, como si todo fuera una obra de teatro y repentinamente hubiera recordado mis parlamentos y los parlamentos de aquellos a quienes debía dar las réplicas. Y luego Lin salía de la piscina y bajábamos al primer piso y nos abríamos paso a paso entre la gente del bar. Y Lin decía, se acabaron los tigres. Y fue bonito mientras duró. Y aunque no te lo creas, Bolaño, presta atención. En este barrio solo los muertos salen a pasear. Y ya para entonces los dos habíamos atravesado el bar y estábamos asomados a una ventana, mirando las calles y las fachadas de ese barrio tan peculiar en donde solo paseaban los muertos. Y mirábamos, y las fachadas eran sin lugar a dudas las fachadas de otro tiempo, y también las aceras en donde había coches estacionados que pertenecían a otro tiempo, un tiempo silencioso y sin embargo móvil. Lin lo veía moverse. Un tiempo atroz que pervivía sin ninguna razón, solo por inercia. Encuentro con Enrique Lin, Putas Asesinas, el cuento Putas Asesinas, de la antología Putas Asesinas de Roberto Bolaño.